Muy buen día, perdón, mis muy estimadas amigas, una vez más con ustedes, aquí para compartir una nueva recetica. Hoy es un truquito muy valioso. Aquí les tengo, como pueden observar, de entrada un par de huevos, y les quiero comentar que si ustedes van a viajar y tienen unos huevos que corren riesgo de que se dañen, entonces tenemos un truquito que es colocarlos en el refrigerador y así de esta manera los vamos a preservar. Aquí les tengo un ejemplo. Este es un huevito que está congelado y lo puse a congelar, o lo coloqué a congelar para mostrarles a ustedes cómo quedan y cómo se preservan de bueno. Entonces, amigas, aquí tienen el huevito congelado. Bueno, mis muy estimadas amigas, hoy estoy un poquito como enredada de mi lengua, pero no por esto voy a dejar de recordarles que habíamos estado hablando acerca de investigar por nuestra propia cuenta quién es Dios, el Dios de quien hemos escuchado hablar por mucho tiempo, y darnos a la tarea de no tragar entero, como se dice vulgarmente, e investigar y confirmar por nuestros propios medios, ya que están a nuestro alcance, de quién es ese Dios. Ya hemos hablado de que existen más de 4.200.000 religiones y que cada cual tiene su propio Dios. Les comento que soy colombiana una vez más, que vivo en Bogotá, en la capital de Colombia, y que en este país se promueve mucho o se practica mucho la religión católica cristiana y también la religión evangélica, que es de la que he escuchado a lo largo de toda mi vida, y que nos enseñaron que Dios Padre engendró en una mujer llamada María a un ser a quien después colocaron por nombre Jesús, que es el que hemos escuchado y comprobado propiamente. O sea, yo personalmente he comprobado que sí existe, que es real, a diferencia de otros dioses que la gente ha inventado. Entonces me gustaría que ustedes también tuvieran la certeza de que Dios Padre, Dios Padre, Dios Jehová, el Padre de Jesús, existe, que es real. Ustedes se dirán o se preguntarán cuál es la forma, cuál es el secreto de comprobar que Dios existe, Dios Jehová, porque hay Buda o hay el Dios de los Hare Krishna, hay muchos dioses, cada quien se inventa su propio Dios. Incluso llegan a decir que el sol es Dios, que la luna es Dios, o que determinado animal es Dios. Entonces, pero no todo lo que se dice es cierto, y tenemos que comprobar de que tenemos un Dios verdadero que nos ama, que nos ayuda, que nos mostró su amor dando a su Hijo, quien voluntariamente dio su vida por la humanidad, muriendo, siendo inocente, crucificado en una cruz. ¿Para qué murió Jesús, el Hijo de Dios, crucificado en una cruz? Murió por amor a la humanidad, murió por usted, murió por mí, murió por el ladrón, murió por el homosexual, murió por todas las personas. ¿Para qué? Para que cuando cometamos pecado, Dios el Padre nos perdonase todos estos pecados, y con un esfuerzo de nosotros podamos llegar a ser salvos de la muerte eterna, porque realmente no se nace cuando se nace en la tierra, se nace después de que morimos. Cuando después de que morimos, después de la muerte, es que realmente el ser humano vuelve a nacer, porque ahorita estamos en el vientre de la tierra, somos fetos de la tierra. La tierra viene siendo nuestra madre, estamos en el vientre de la tierra. Cuando muramos, y dependiendo de las obras que hagamos en este mundo, dependiendo si seguimos los pasos de Jesús, el Hijo de Dios, vamos a nacer vivos para la vida eterna, o vamos a morir para la vida eterna, o sea, vamos a abortar. Si usted muere sin seguir los pasos de Jesús, no va a nacer, va a hacer un aborto.
va a ser un feto abortado. Entonces, la verdadera vida no es esta. Aquí nos estamos formando como fetos, nos estamos alimentando, porque el ser humano no es solamente cuerpo físico, sino cuerpo espiritual, y el cuerpo espiritual es el que realmente importa para Dios. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cómo alimentamos? Así como usted se alimenta físicamente en su estómago, en su vientre, para no sentir hambre. Desayuna, come su merienda, su almuerzo, vuelve y come merienda, su comida, y así sucesivamente. De igual manera, el espíritu, que es el motor del cuerpo, necesita de alimentarse. Cuando usted se enferma, cuando usted se deprime, es señales de que su alma, su espíritu tiene hambre, necesita alimento. ¿Cómo se alimenta? Con cosas espirituales, porque es espíritu. Cuando el cuerpo se enferma es porque el espíritu tiene hambre. Vuelvo y repito. Entonces, cuando usted físicamente tiene hambre, ¿qué hace? Ir y comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué come? Se come un pedazo de queso, se come un pan, se come un huevo, o almuerza o desayuna. ¿Por qué? Porque su cuerpo necesita, y usted no puede vivir sin el alimento físico. De igual manera, si el espíritu tiene hambre, vuelvo y repito, el espíritu se enferma, entonces para que su cuerpo físico se aliente, se mejore, tiene usted que darle alimento a su espíritu o a su alma, porque puedo asegurarle que no le ha dado desayuno espiritual o almuerzo o comida espiritual. Entonces ya empieza el cuerpo a enfermarse, como avisando que el espíritu tiene hambre. Usted dirá que cómo se alimenta el espíritu. Primero que todo, usted tiene que creer que un Dios existe, que Dios Jehová o Dios Padre existe. ¿Por qué? Para empezar, porque usted existe. Porque usted no pudo nacer de un huevo, porque usted de la nada, un huevo no se formó de la nada. Tuvo que existir la gallina, y la gallina también alguien tuvo que haberla hecho tan perfecta para que tuviese también su huevo y sus pollitos y toda esta cadena de hechos que forman al ser vivo, al ser humano o al animal o la planta. Entonces, póngase a pensar que tiene que haber un ser superior, el cual llamamos Dios, que formó un ser, una máquina, por decirlo de alguna manera, tan perfecta como el ser humano, que puede respirar, que tiene su aparato digestivo, su aparato respiratorio. No pudo formarse de la nada. Tiene que haber un Dios. Entonces lo invito a que usted compruebe por sí mismo que Dios Padre, Dios Jehová existe. Para empezar, piense que usted es obra de sus manos, que está vivo por su amor y por su misericordia. Entonces voy a comentarle, usted dirá que cómo hace para saber que Dios existe. Muy sencillo. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene una hoja blanca y está cerca a un lugar que salpica de algo, salpica de un líquido de color o de barro o de suciedad, usted tiene que alejar esa hoja blanca de donde está salpicando la mugre, porque se le puede ensuciar. Igualmente, así es Dios. Dios, por lo que es tan santo, por lo que es tan puro, Él tiene que alejarse de nosotros porque somos pecadores. Él no se quiere alejar del lado de nosotros porque Él nos ama, así como el Padre no se quiere alejar de su Hijo. Igualmente Dios Padre no se quiere alejar de nosotros porque nos ama. Pero nosotros con el pecado lo salpicamos, y Él tiene que irse porque nosotros lo podemos salpicar, salpicar su pureza, su blancura. Entonces Él se aleja de nosotros cuando pecamos. Se aleja porque tiene que alejarse, no porque quiera hacerlo. Entonces, asimismo, para poder acercarnos a Dios, que es nuestro bastón, nuestro bordón en esta vida, entonces tenemos que limpiarnos de tanto pecado. ¿Para qué? Para que Dios no tenga miedo de acercarse a nosotros y resulte salpicado con tanto pecado, con tanta maldad. ¿Por qué? Porque la salpicadura le duele a Él. Él se aleja del pecado porque el pecado le causa dolor. El pecado de sus hijos le causa dolor. Entonces tiene que alejarse. Y cuando Él se aleja, entonces llega el peligro para nosotros, llega la enfermedad, llega la catástrofe, llega la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios está lejos de nosotros a causa de nuestro pecado. Entonces tenemos que, para empezar a comprobar que Dios existe, tenemos que empezar a
todos los días saque 5 minutos o bueno, el tiempo que usted tenga, ya sea en su trabajo, se mete al baño o en su cama, cierra los ojos o bueno, en cualquier momento usted le invita, le dice: Señor Dios, si tú existes, muéstramelo, compruébamelo, con pruebas inquebrantables de que tú existes, porque quiero seguir tus pasos y alimentarme y fortalecerme para nacer a la vida eterna. ¿Cuándo se nace la vida eterna? Cuando muramos. Entonces empiece usted por invitarlo a que entre a su corazón. Y ya cuando usted lo invita, él entra, porque él dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice él en su palabra, que es la Biblia. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es la Biblia? Porque él se la inspiró a personas, a profetas, para que la escribieran, para que cuando su hijo ya no estuviera en este mundo, él dejarle como un manual de vivencias, que es donde él nos indica cómo debemos vivir la vida. Entonces él dice en su palabra, en la Biblia, en las palabras que dejó escritas, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, ¿cómo es abrirle la puerta a Dios? Exactamente como le estoy indicando. Usted cierra sus ojos, lo invita a que entre a su corazón, que le guíe en su vida, que lo dirija, que lo ilumine, que lo ayude, y él muy gustoso llega y lo auxilia. Por eso decimos que Dios es el bastón, el bordón en este diario caminar por este mundo. Y en esa oración usted le pide que le ayude a cambiar cada uno de sus pecados. ¿Cuáles son los pecados? Robar, matar, calumniar, ser infiel, ser homosexual, todo eso es pecado. Entonces usted empieza a pedirle a Dios que le ayude a ir eliminando cada día uno de sus pecados, por decir la mentira, como ejemplo. Entonces usted dice 5 mentiras hoy, usted le pide a Dios que mañana le ayude a decir al menos una mentira menos. Entonces ya no dice 5, sino dice 4 mentiras. Y así día a día los defectos que usted vea que lo alejan de Dios, que son una barrera para que Dios se acerque a usted, entonces Él le va a ayudar a dejar esa mentira. Cuando ya usted vea que ha eliminado de su vida la mentira, entonces empieza a pedirle a Dios que le ayude a eliminar la infidelidad o el engaño. Entonces ya usted va eliminando defectos y pecados de su vida, hasta que Dios, como ya ve que usted está limpio, entonces Él empieza a acercarse a usted. Entonces, cuando usted vea que ha dejado la mentira, que ha dejado de fumar, que ha dejado el engaño, la infidelidad, usted podrá comprobar que realmente ese Dios al que usted le está pidiendo sí existe, porque no escucha la oración o la petición de una persona, alguien que no existe. Si usted está dejando la mentira o la infidelidad o el vicio, algo que es tan difícil, créame que después de pedirle a Dios, usted solo no lo puede lograr. Si usted lo logra, entonces está comprobando que Dios realmente sí existe. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espero que pongan en práctica para que tengamos una idea de dónde venimos y para dónde vamos, y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones de parte de Dios.